Bien. Bien, chiquillos. Nos toca hoy día entonces ya el tercer módulo de este taller de marketing digital, ¿cierto? Y acá un poco la idea, llevar quizá a la práctica los conceptos que revisamos en la clase anterior, que si recordamos bien eran principalmente, ¿cierto?, estrategias o tácticas de marketing digital, ¿ya? Que hoy día las empresas utilizan, ¿cierto?, para mejorar su presencia de marca, ¿ya? Dentro de todas las opciones que vimos, ¿ya?, para este módulo en específico nos vamos a quedar con una estrategia que es la estrategia de posicionamiento web o posicionamiento SEO. ¿Por qué? Porque si la comparamos principalmente con las otras tácticas, es una, digamos, de las que menos inversión en términos, ¿cierto?, monetario requiere, ¿ya? Acá principalmente este tipo de estrategias tienen que ver más con lo que uno hace en su sitio web, ¿ya? Más que estar metiendo plata o invirtiendo, ¿cierto? Porque por ahí a lo mejor cuando nosotros comenzamos, el tema de la inversión en publicidad es un tema casi tabú porque evidentemente los recursos están a lo mejor para otro tipo de cosas. Entonces, para partir con esta estrategia de posicionamiento SEO, lo primero que tenemos que saber o conocer es que existe, digamos, un concepto dentro de la estrategia de posicionamiento SEO que tiene que ver con los motores de búsqueda, ¿ya? Entonces, es importante, ¿ya?, para poder comprender cómo funciona esta estrategia, comprender también cómo funciona un motor de búsqueda. En ese sentido, un motor de búsqueda lo vamos a definir como un sistema informático, ¿ya?, que principalmente la tarea que realiza es buscar archivos, almacenarlos en sus servidores y posteriormente generar una suerte de ranking con este contenido para imprimirlo o mostrarlo a quien corresponda, ¿cierto?, en función de lo que ese motor de búsqueda, ¿cierto?, quiere o no realizar, ¿ya? Cuando hablamos de motor de búsqueda, hablamos principalmente, en este caso y para esta clase, de lo que está haciendo Google con su algoritmo o con su motor de búsqueda. ¿Por qué? Porque generalmente, tanto acá en Latinoamérica como a nivel global, es el motor de búsqueda más utilizado a nivel global, seguido, estoy hablando de Google, seguido por YouTube, que también es de Google. Por lo tanto, suena cierto lógico comprender cómo funciona Google para poder, en cierta medida, comprender cómo funciona el posicionamiento SEO o el posicionamiento orgánico. ¿Bien? Entonces, la tarea de un motor de búsqueda la podemos dividir en tres grandes grupos o en tres grandes actividades, que se conocen como el crawling, el indexing y la tercera etapa de ranking. Vamos a revisar en detalle en qué consiste cada una de estas tres etapas. Cuando hablamos de la etapa de crawling, ¿ya?, lo que estamos tratando de entender es que de alguna manera, ¿cierto?, Google tiene que alimentarse y rescatar información de Internet, de la web, ¿ya? Y la forma en que lo hace hasta hoy día es a través de, como que se conoce digamos, en la disciplina, como los robots o las arañas de Google, ¿ya? ¿Qué son estas cositas de robot o araña? Son principalmente programas, un software desarrollado por Google, que lo que hace es navegar la Internet, como se ve acá, de página en página, de enlace por enlace, revisando idealmente todo el contenido de un sitio web para posteriormente, digamos, indexarlo. Pero en esta etapa principalmente nos vamos a concentrar, o el robot de Google se va a concentrar en tratar de detectar la mayor cantidad de páginas web por medio de los enlaces posibles. O sea, acá estamos investigando todo el contenido que existe en Internet, ¿cierto?, para poder en una segunda etapa ya indexarlo, ¿ya? En la práctica, cuando estos robots llegan a un sitio web, lo que hacen es navegar a través de los enlaces, como se ve acá a modo de ejemplo, ¿cierto? Tenemos un sitio web donde esta arañita de Google llega, detecta un enlace y viaja esa arañita de esta página a ese enlace para poder identificar, ¿cierto?, y revisar la información que está en ese sitio web. Y así va navegando en todas las páginas web y recopilando esta información que es vital, ¿cierto?, para el proceso que sabemos que realiza un motor de búsqueda. La otra etapa tiene que ver con indexar esta información, ¿ya? Pensemos que Google, ¿ya?, en líneas generales, es como una gran biblioteca, ¿ya? Y todas estas páginas web que visita, que rastrea en la etapa de crawling, ¿ya?, en algún minuto lo que va a hacer es indexarlas. El verbo indexar significa archivar con cierta lógica esas páginas web para posteriormente poder volver a revisar esa información y esa base de datos. Entonces, primera etapa, vamos viajando entre web y web, entre enlace y enlace, ¿cierto? Esto es lo que hace la arañita de Google. Y segunda etapa, esa información
la almacena en sus propios servidores para posteriormente, evidentemente, generar, ¿cierto?, una suerte de ranking que sería la tercera etapa, ¿ya? Entonces, primero, rastrea todo Internet, este robot, esta araña de Google. Segundo, almacena cual biblioteca toda la información en sus propios servidores. Y tercero, genera un ranking, ¿cierto?, de todas estas páginas web en función, ¿cierto?, del algoritmo de Google para posteriormente imprimir los resultados de búsqueda en el navegador que todos conocemos, ¿ya? La tercera etapa de ranking, por supuesto que es confidencial, es top secret. Me atrevería a decir incluso que es muy poca la gente adentro de Google que conoce certeramente cómo funciona en la práctica del algoritmo, ¿ya? Esto es un secreto, digamos, más grande que la fórmula de Coca-Cola, ¿ya? Pero lo que se intenta hacer, digamos, en este tipo de estrategia es identificar cuáles son los factores de ponderación de los rankings más importantes para trabajar ese contenido en nuestro sitio web y de qué manera natural, ¿cierto?, Google entienda que nuestro contenido debería estar en términos de ranking primero, segundo, tercero, idealmente dentro de los primeros resultados de búsqueda, que son, ¿cierto?, los primeros 10 páginas web que Google muestra en su motor. Resumiendo un poquito, ya tenemos esta araña, ¿cierto?, que visitan todos los sitios web que existen en Internet. Esas páginas posteriormente se archivan, se indexan en los servidores propios de Google y se genera un ranking en donde cuando una persona hace una consulta, ¿cierto?, se registra esa consulta y ¿cierto?, ponderan todas las variables para imprimir los 10 resultados más relevantes para la consulta que hizo ese usuario, ¿ya? A grosso modo, así podríamos definir que funciona un motor de búsqueda, en específico, cómo funciona el motor de búsqueda de Google, ¿ya? Otros conceptos importantes a la hora de entender una estrategia de posicionamiento SEO es esta cosa que se entiende como las palabras clave o los términos de búsqueda, ¿ya? Los términos de búsqueda o palabras clave no son más que, ¿cierto?, lo que nosotros digitamos para poder generar una consulta y, ¿cierto?, obtener cierta información que deseamos hacer en esa consulta en específico, ¿ya? Las palabras clave, en términos, digamos, de organización, las podemos definir en diferentes clústeres, ¿ya? El más importante, a mi juicio, es la agrupación o el tipo de palabra clave que se define en función de las intenciones de búsqueda de los usuarios. ¿Qué es esta cuestión de intención de búsqueda? Lo vamos a revisar enseguida. Existen diferentes intenciones por las cuales, ¿cierto?, nosotros como usuarios tomamos nuestro teléfono, abrimos Google y realizamos una búsqueda, ¿ya? Y comprender idealmente cuál es la intención de fondo de esa consulta hace muy fácil, ¿cierto?, o más llevadero diseñar una estrategia de posicionamiento que sea evidentemente exitosa, ¿ya? Las, digamos, divisiones generales o los grupos de palabras clave más comunes son la intención, la extensión, que tiene que ver con el largo de la palabra, las relaciones semánticas, ¿ya?, que tiene que ver con un algoritmo de inteligencia artificial que usa Google, que se conoce como LSI, y las palabras claves locales. En honor al tiempo no las vamos a poder revisar todas, pero sí vamos a entender un poquito las más importantes a mi juicio. Entonces, cuando hablamos de intención, hablamos de diferentes tipos de razones por las cuales estas personas que hacen una consulta al Google, ¿cierto?, están buscando satisfacer una consulta en específico, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, las palabras clave o los términos de búsqueda que tienen que ver con el grupo informacional, ¿ya? Esto generalmente son las típicas consultas en donde nosotros como usuarios queremos aprender a hacer algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cómo posicionar una página web, dado el contexto en el que estamos en el curso, ¿cierto? Sería una consulta de tipo informacional, porque yo lo que estoy buscando principalmente, ¿cierto?, mi intención de búsqueda es tener cierta información para aprender a hacer algo, ¿ya? A ese tipo de palabras clave las vamos a entender como las palabras clave informacionales, ¿bien? Otro tipo de intención de búsqueda es el grupo de las palabras claves multimedia, ¿ya? Lo que se busca aquí principalmente, yo creo que todos hemos hecho en algún minuto una búsqueda de este tipo para un trabajo, un informe, lo que sea, ¿ya? Buscamos algún tipo de elemento gráfico que queremos, ¿cierto?, darle cierto uso, ya sea para un informe o para lo que fuese. Y aquí la búsqueda, ¿cierto?, sería, por ejemplo, qué sé yo, rosas azules, ¿ya? Cuando yo hago ese tipo de consulta, rosas azules, Google va a entender que estoy buscando principalmente algo relacionado con una imagen o un video, ¿ya? Y ese tipo de palabras clave se agrupan en lo que se conoce como las palabras clave de tipo multimedia. ¿Bien? Otras palabras clave importantes son las palabras clave navegacionales,
que también se conocen como las palabras claves de marca, ¿ya? Y no es más que cuando uno, ¿cierto?, se mete a Google a través de cualquier dispositivo, es un teléfono o un computador, y lo que busca, ¿ya?, en el navegador no es una consulta, sino que más bien busca una marca, por ejemplo, McDonald's, Nike, Adidas, Chillán Digital. ¿Ya? Esa es una búsqueda, digamos, que tiene que ver con navegaciones de marca y también son muy usadas en Internet. Otro tipo de palabras clave importantes son las palabras claves comerciales. Las palabras claves comerciales tienen una intención comercial, ¿ya? Pero todavía, digamos, el trato no está cerrado. Esta persona no está todavía del todo clara de cuál va a ser la compra que va a realizar, pero sí está acercándose a búsquedas que tienen, ¿cierto?, una orientación muy comercial, ¿cierto? Y de ahí el nombre. Por ejemplo, acá tenemos el mejor restaurante de pollo en Barcelona. Ese sería un tipo de palabra clave bajo esta lógica de tipo comercial. Y el último tipo de palabra clave de este grupo de palabras clave en función de la intención son las palabras claves transaccionales. Y estas, evidentemente, son las más competitivas, producto que son las que generan, ¿cierto?, los negocios por parte de la empresa, y son palabras claves como, por ejemplo, que tenemos acá, comprar pollo al por mayor en Barcelona. Acá está muy claro, ¿cierto?, de que alguien quiere hacer una compra, y evidentemente las empresas, cuando detectan que alguien quiere hacer una compra, les gustaría, evidentemente es lógico, estar ahí, ¿cierto?, dentro de las primeras probables opciones. Otra clasificación que nos vamos a ver en detalle, pero si me interesa que la revisemos, es en función a la longitud. ¿Ya? Estamos hablando anteriormente de palabras clave agrupadas en función de la intención. Las palabras clave en función de la longitud se separan en función de la cantidad de frases que tiene esa consulta, teniendo, por ejemplo, búsquedas muy cortas, que son palabras muy chiquititas, ¿cierto?, pocas frases, búsquedas medias que tienen 2 a 3 palabras, por ejemplo, ¿ya? Y las palabras claves de cola larga que se conocen, que son ya palabras mucho más extensas, como por ejemplo, abogado experto en derecho penal en la ciudad de Chillán. Ahí tenemos, ¿cierto?, una palabra clave extremadamente específica, que se conocen como palabras claves de cola larga por su extensión en términos de la cantidad de palabras que tiene esa frase. ¿Bien? Ahora, dicho todo esto, ya, y conociendo un poco esta terminología, estamos en condiciones de entender más o menos de qué se trata la estrategia de posicionamiento SEO. La estrategia de posicionamiento SEO viene del inglés Search Engine Optimization, ¿cierto? Que no es más que hablar de optimización de motores de búsqueda, ¿ya? Acá lo que queremos lograr es generar un contenido en nuestro sitio web de tal manera que Google lo premie por considerar en función de su algoritmo de que ese contenido es relevante para cierto tipo de consultas que las personas realizan en su motor de búsqueda. Entonces, acá lo que tenemos que hacer, en cierta medida, es convencer al algoritmo de Google de que nuestro contenido es bueno, y por otro lado, va a resolver la intención de búsqueda de la persona. Me explico. Si alguien está buscando un dentista, evidentemente hay que trabajar un contenido, ¿cierto?, para que esa persona que está haciendo la consulta, ¿cierto?, encuentre atractivo nuestro contenido, y por ahí, ¿cierto?, Google, después de un poquito probar y mover el algoritmo, que no sabemos del todo cómo funciona, detecte que nosotros, ¿cierto?, somos capaces de resolver esa problemática y nos premie con una buena posición a la hora, ¿cierto?, de generar los rankings y los resultados. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a aprender hoy día, ya en la práctica, saliéndonos un poco de lo que era esta teoría, es ver cuáles son los principales elementos que Google considera, pondera a la hora de establecer un ranking, ¿ya? La idea de este taller, ¿ya?, es que nos quedemos con estos consejos, estos tips, para que puedan aplicar en su sitio web, y si no lo tienen aún, ¿ya?, créanme, van a tener que tenerlo. Estamos en la era digital, ¿cierto? Hoy día, si no está internet no existe. Cuando tengan que desarrollar su sitio web, consideren estos elementos como clave a la hora del diseño, porque si respetamos unas 4, 5, 6 reglas de lo que yo les vengo a presentar acá, es muy probable que su página web, por lo menos a nivel local, por ejemplo en Chillán, empiece a aparecer en muy buenos rankings, que es lo que yo me dedico, digamos, en términos profesionales hoy en día. ¿Bien? Entonces vamos a revisar de qué trata esto. Lo primero es entender de que, como este es un algoritmo funciona en términos de ciertas decisiones que se toman, ¿cierto?, dado cierto escenario. ¿Ya? Entonces, aquí el posicionamiento SEO lo quiero simplificar, pero al máximo. ¿Ya? Pensemos, vámonos unos 20 años atrás y pensemos en una página amarilla como lo que vemos acá. ¿Ya? Y nosotros somos un dentista. Probablemente, ¿no es cierto?, vamos a aparecer en la sección de la D, porque somos dentistas. ¿Ya? Y por ahí queremos aparecer, ¿cierto?, primero a la hora cuando la gente busque dentista en la D, aparecer primero.
Entonces, un truquito que podríamos aplicar en este contexto, ¿ya? Es que, por ejemplo, cuando nos registremos acá y pongamos dentista Juanito Pérez, ¿ya? Como estas cuestiones, este algoritmo de las páginas amarillas funciona un poquito arcaico y genera los rankings en función, por ejemplo, de primero poner número y después texto, un truquito que podríamos hacer aquí para aparecer primero, en vez de poner Juanito Pérez como dentista, podríamos irnos a la D de dentista y poner un 1, y después el nombre del dentista. ¿Qué efecto se va a generar ahí? Se genera un efecto que, como este algoritmo de la página amarilla primero pone los números y después las letras, vamos a aparecer primero en la sección de D cuando alguien esté buscando un dentista. Este ejemplo tan burdo y tan simple, ¿ya? Se puede proyectar, se puede extrapolar a lo que deberíamos hacer en una página web para, ¿cierto?, mejorar en los rankings en términos de Google, ¿ya? ¿Hasta acá alguna duda, una consulta? Al menos en el chat no hay dudas. No sé si alguien quiere hacerla por ahí a través de escribir o levantar la manito, ¿no? Si no, lo dejamos para el final de la clase. Hago el paréntesis porque ahora ya vamos a entrar un poquito en materia en ver cuáles son estos aspectos importantes a cuidar, ¿cierto? Y vamos a ir viendo con unos ejemplos y con algunos tips que les puedo dar para que los vayamos aplicando en nuestros propios sitios web. ¿Bien? Lo primero, la velocidad. La velocidad es clave hoy en día, principalmente porque el cliente, el usuario, cuando es una consulta, no quiere esperar 10, 15 segundos, ¿cierto?, a la hora de hacer clic en el anuncio de Google y esperar que la página cargue, ¿ya? Cuando tenemos una página que es extremadamente lenta a la hora de cargar, lo que va a ocurrir en la práctica es que cuando no hagan clic en la página, ¿cierto?, la persona se va a aburrir de esperar y se va a ir, ¿ya? Por otro lado, las páginas lentas hoy día, al 2020, están extremadamente penalizadas por el algoritmo de Google, ¿ya? Y es muy raro, ya, o tendría que haber muy poca competencia, ¿ya?, para que una página que es lenta esté dentro de los primeros resultados. Entonces, el primer consejo que les puedo dar es que revisen la velocidad de su sitio web. ¿Cómo hacer esto? Por ejemplo, ¿ya?, a través de una herramienta que se conoce como GTmetrix, ¿ya?, la vamos a revisar ahora y vamos a hacer una prueba para ver cómo es esto en la práctica. Lo que sí les voy a pedir es que me confirmen si es que, por ejemplo, se les ve ahora el navegador o tengo que hacer alguna otra cosita para que se les pueda ver. No se ve el navegador. No se les ve el navegador, voy a tener que El GTmetrix. cambiar la pantalla. Sería acá en Google Chrome. ¿Ahora? Ahí se ve Google. Ahí se ve. Ahí sí. Entonces, acá lo que vamos a hacer, el primer tip, es googlear GTmetrix. Y por ejemplo, ya, acá nos da el primer resultado, y lo que vamos a hacer en este recuadro, yo lo que voy a hacer es poner mi página web acá, y vamos a hacer un diagnóstico. Esta página es gratuita, ¿ya? No nos pide nada, un diagnóstico de velocidad, y esta herramienta, además de hacer el diagnóstico y ponderar nuestra velocidad, nos entrega un informe en donde podemos ir viendo detalle a detalle cómo mejorar nuestro sitio web en términos de la velocidad, que sabemos que hoy día es muy importante. Entonces, vamos a hacer este ejercicio en vivo, para ver cómo va el tema de la velocidad aquí en mi página. Espero que andemos bien. Generalmente aquí yo soy medio flojito, no soy muy bueno para el tema de la velocidad. Hago énfasis en otros lados. Pero tampoco estamos tan mal, ¿ya? Si se fijan acá, tenemos una buena nota, ¿ya?, en líneas generales, un buen porcentaje de performance y de estructura. O sea, estamos, la verdad es que bastante bien en términos generales, por lo menos para este sitio web o esta landing, ¿cierto?, en lo que es la velocidad de la página, ¿ya? Y eso es vital hoy día. Entonces, ustedes van a tener que revisar qué pasa con la velocidad de su sitio web, y si andan mal, evidentemente, vamos a tener que tomar cartas en el asunto ahí. ¿Bien? Continuamos entonces con otro consejo. Cristian, respecto a la velocidad, Isabel Lara pregunta, ¿cómo se mejora la velocidad de la página? Bueno, principalmente ahí, en mi caso, ya que utilizo WordPress, ¿ya?, adquiero un software que me hace toda la pega, ¿ya? Porque esto idealmente tienes que tener tú un informático que revise, por ejemplo, el peso del CSS, el peso del código fuente de la página, y un trabajo bastante tedioso. Pero hoy día, el 2020 ya, ¿cierto?, estamos extremadamente digitalizados, y por ahí hay software que nos permite hacer todo ese trabajo de manera rápida. Yo lo que recomiendo es utilizar este software que se llama WP Rocket,
Lo vamos a buscar por aquí. Lo escribí más o menos mal, pero... No se ve, sí. Lo vamos a poner No aquí, se dame ve. un segundo. Ya. WP Rocket. ¿Se les ve Google? Sí. ¿Sí? Sí, Bien. se ve. Esta página que está acá, ¿ya? Es una página que se dedica justamente a vender un software que lo que te permite es mejorar de manera sustancial la velocidad de tu página web. Es lo que yo recomiendo, no es caro, ya es una inversión, digamos, bastante asequible y tiene resultados altamente, ¿cierto?, potentes a la hora de mejorar la velocidad. Así que yo les recomiendo por lo menos utilizar ese software y salirse un poquito del cacho de tener un informático dedicado ahí a que revise código por código qué pasa con la página web, qué pasa con la estructura y la velocidad. ¿Bien? Continuando entonces, otro elemento importante a la hora de optimizar nuestro sitio web es el tema de la gestión de las etiquetas meta, ¿ya? Las etiquetas meta vamos a entenderlo como el lenguaje que utiliza Google para comunicarse con la página web, ¿ya? A veces, ahora que está de moda el tema del fútbol, ¿cierto? Con el inglés que llegó y cómo se comunican entre compañeros, a veces se hace muy complejo, ¿cierto? Cuando uno habla español y otro inglés. Entonces, pasa lo mismo con las páginas web. Hay que intentar comunicarle las cosas a Google en su idioma. ¿Y cuál es el idioma de Google? Las metaetiquetas. Y ahí las metaetiquetas son pequeños códigos HTML que definen, por ejemplo, los títulos, subtítulos y todos los elementos, digamos, de peso en términos de contenido que tiene una página web. ¿Bien? Acá yo les tengo algunos, digamos, tips que tienen que ver con, por ejemplo, que estas etiquetas tengan idealmente palabras clave importantes para nosotros, que esta etiqueta, digamos, se trabajen en líneas de metatítulo o metadescripción, que es algo que vamos a ver rapidito, ¿ya? En un ejemplo, y idealmente, ¿cierto?, que no dejemos, ¿cierto?, por ejemplo, páginas web sin ningún tipo de gestión de metaetiqueta, porque ahí Google, digamos, le estamos hablando en un idioma que él no puede entender, y es muy probable que eso afecte nuestro ranking, ¿ya? Para definir, por ejemplo, o identificar cuáles son las metaetiquetas que tiene nuestra página, yo les propongo utilizar esta herramienta que también es gratuita, que se llama Browseo. Browseo nos va a permitir identificar, por ejemplo, esta etiqueta y ver más o menos si es que están en cierta medida siendo bien utilizadas o no. ¿Bien? Vamos a ir rapidito acá. Denme un segundo, tengo que dejar de compartir. Vamos a ir un rapidito acá a Safari, creo. Y les voy a mostrar cómo funciona esta cosa. Comparto enseguida. ¿Me pueden confirmar que se les va el navegador ahora? Sí, se ve. Perfecto. Entonces ahora nos vamos a ir a Browseo, que es esta herramienta que yo les, digamos, propongo para que puedan saber justamente qué es lo que pasa con su página hoy en día, ¿ya? Cómo están, si es que están optimizadas su etiqueta o no, ¿ya? Y vamos a, de nuevo, hacer un experimento con mi página web para que se vea un poquito la lógica de esto, ¿ya? Siempre estas herramientas nos piden un link, ya un sitio web para poder analizarlo. En este caso yo voy a poner mi página, y lo que me va a mostrar acá la herramienta es, me va a mostrar cuáles son las etiquetas, ¿ya?, que están activas en mi página web, ¿ya? Entonces aquí yo se las voy a presentar porque no le he hablado un poco de las etiquetas. Las etiquetas son como, pensemos en un libro, ¿ya? Un libro tiene un título, ¿cierto? Tiene subtítulo, y por ahí sí tiene, perdón, un libro tiene título, tiene capítulo y tiene subcapítulos, si se quiere, ¿ya? Las etiquetas cumplen esa misma labor. Tenemos la etiqueta H1 en Google, que es como el título del libro. Tenemos la etiqueta H2, que serían como los capítulos del libro, y tenemos la etiqueta H3, que serían como los subcapítulos de un capítulo del libro. Y esos capítulos, esas etiquetas, tienen que tener las palabras claves que nosotros consideramos que los usuarios utilizan para poder, ¿cierto?, encontrar la información que nosotros queremos, ¿cierto?, mostrarle a nuestros clientes. Entonces, la primera etiqueta que se debería ver es la etiqueta de título. En este caso, ¿ya?, la etiqueta de título es lo que muestra Google, ¿ya?, cuando aparecemos en el buscador. En este caso, mi etiqueta sería acá. Yo la hago un poquito llamativa para que llame la atención. Tiene este triángulo, por ejemplo, y la palabra clave está encerrada en unos paréntesis, porque eso, digamos, a la vista resalta, ¿ya?
y evidentemente es bueno resaltar cuando estamos en Google, ¿ya? Entonces, esta sería la etiqueta título, y aquí hay una palabra clave, evidentemente, agencia de marketing digital, que una palabra clave para mí importante. Por otro lado tenemos publicidad online. Si se fijan acá, yo estoy utilizando la etiqueta para insertar palabras clave relevantes de mi negocio, y eso es lo que deberían hacer ustedes también. La etiqueta de meta description, que es lo que aparece aquí, ¿ya? Es como un resumen de la página, y también idealmente hay que poner texto que llame la atención y que tenga idealmente palabras claves que sean fundamentales para el negocio, ¿bien? Y acá se vería más o menos la etiqueta en un resultado de búsqueda. Si se fijan, el título llama la atención, porque tiene este triángulo acá, porque tiene estos paréntesis, y tiene una palabra clave que evidentemente para lo que yo busco, ¿cierto? Debería llamar la atención a las personas que buscan palabras claves como agencia de marketing, agencia online, agencia de publicidad, etc. Y vemos después un resumen de todas mis palabras clave en función de etiqueta. Esto es lo que Google ve. Finalmente, esto es lo que Google lee y lo que los robots de Google interpretan. Y si se fijan, acá yo, desde la lógica, tengo muchas palabras claves que pueden ser importantes para mi negocio, y eso hace que los rankings, ¿cierto?, me favorezcan. Si yo, por ejemplo, me meto acá y busco agencia SEO, agencia SEO en Chillán, por ejemplo, debería estar, por ejemplo, acá estoy con una ficha de Google My Business, y también primero orgánico, y de hecho aparezco incluso segundo, ¿ya?, para ese término de búsqueda. Todo porque hay un trabajo, digamos, de etiqueta importante, y si se fijan, no es algo muy difícil de realizar. Y estas pequeñas labores sí que suman a la hora de generar mejores resultados en el ranking de Google. ¿Bien? Continuamos entonces. Continuamos con la clase. Un segundo que se me arrancó esto. Por aquí sí. ¿Sí? ¿Se les ve la presentación ahora? Sí. Sí. Perfecto. Otro tema extremadamente importante es que ya a junio de 2020 el algoritmo de Google cambió de indexar primero, o de darle la mayor relevancia a los PCs de escritorio, que era lo que, digamos, históricamente ocurría, ¿cierto? Se le daba más importancia a la versión web del computador o del notebook, para hoy en día darle mucha más importancia a, digamos, las páginas que están adaptadas, ¿cierto?, a dispositivos móviles. Por tanto, cuando nosotros diseñemos, o si ya tenemos una página web, es extremadamente importante que esa página web esté en función de navegación a través de dispositivos móviles. Si no es el caso, vamos a tener serios problemas en los rankings, y por supuesto también vamos a tener serios problemas en lo que es la usabilidad, ¿cierto?, o la experiencia de usuario, porque hoy en día nosotros, principalmente las consultas, ¿cierto?, y el tema de la navegación a través de internet lo hacemos a través de nuestro teléfono. Entonces, por ahí, ¿cierto?, vital estar adaptado a los dispositivos móviles. También es importante acá hacer énfasis en la carga, ¿cierto?, en la velocidad de la página, porque cuando navegamos por los teléfonos, navegamos a través principalmente de redes 3G, 4G, que son más lentos que las redes Wi-Fi, y por tanto, incluso acá es mucho más importante, ¿cierto?, hacer énfasis en lo que es la velocidad de las páginas web, que lo hemos conversado anteriormente. Otro punto importante es cuidar la estructura de la página, ¿ya? En marketing digital se conoce como una regla común, ¿cierto?, esta famosa regla de los 3 niveles, en donde deberíamos disponer de una página web con una estructura tal que permita que la persona que está buscando algo en esa página web no tenga que hacer más de 3 clics, no tenga que viajar por más de 3 niveles de la página web para encontrar lo que busca. Entonces, en función de aquello, de esa regla, debemos diseñar un sitio web que tenga un inicio, y que ese inicio derive en categorías, y que esas categorías deriven en los productos. No más niveles hacia abajo, porque después se hace muy complejo, ¿cierto?, la navegación, y por ahí se puede complicar para el usuario, ¿cierto? Y bueno, entendemos que las páginas web tienen que estar en función de Google, pero también tienen que estar en función de que el usuario pueda navegar de manera cómoda. Otro elemento importante, y quizá acá hacer énfasis en que de todos los esfuerzos que podemos hacer, de todos los tips que yo les puedo entregar, ¿ya?, el más importante es el tema de crear, buen contenido, o sea, que el contenido sea capaz de resolver la duda de la persona. Por ejemplo, si yo quiero posicionar mi página web entregando un contenido que diga, qué sé yo, cómo se aplica el guano rojo en las plantas para darle nutrientes. Ya, bueno, tengo que crear un contenido que dé respuesta a esa consulta.
¿ya? Y ese contenido, si es que justamente logra ese efecto, se va a hacer popular, ¿ya? ¿Qué significa que un contenido sea popular para los ojos de Google? Que otras páginas compartan mi página web, que pongan, por ejemplo, en su sitio web un enlace de mi página web y que deriven tráfico de su sitio a mi sitio web. Por ejemplo, pensemos en un diario que pone una nota y pone un enlace de una página web que te enseña cómo utilizar el guano, ¿cierto?, para las plantas y que las plantas puedan crecer más fuerte y puedan mantenerse mejor, etc. ¿Ya? A eso lo conocemos en, digamos, en el oficio como un enlace o un backlink. Las páginas a día de hoy que tienen más enlaces, o sea, que son más populares, son las páginas que tienen el mejor ranking en Google. Por lo tanto, si es que hay que hacer un esfuerzo, ya, y los recursos son pocos, tenemos que intentar, primero, depurar el contenido, y segundo, tratar de que nuestra página la enlace en otras páginas web de forma tal de que, ¿cierto?, Google entienda de que cuando se habla de cierto contenido, en la práctica, ¿cierto?, nos estamos siendo enlazados por otras páginas y por ahí va a comprender el algoritmo de que somos populares y nos va, ¿cierto?, a premiar con un mejor ranking en los resultados de búsqueda, ¿ya? Otro, se me configuró aquí un poquito la presentación al parecer, ¿ya? Otro tema importante tiene que ver con la generación de los títulos, ¿ya? Los títulos son esta cosita azul que vemos en los resultados de búsqueda de Google, ¿ya? Cuando nosotros hacemos una consulta, por ejemplo, zapatos en Chillán, lo que sea, aparece un título que es esta cosa azul y una descripción que sería esto aquí abajo. Entonces, tenemos que intentar hacer atractivo ese contenido, y en ese sentido, ya yo les propongo una fórmula para editar títulos de las páginas web que tengan este algoritmo: un número gatillante, como es lo que se puede ver acá, un adjetivo, la palabra clave que queremos posicionar, y una promesa que se haga, digamos, que sea de interés para que evidentemente sea, el cliente le llame la atención y pueda hacer clic en el resultado de búsqueda y visite nuestra página web, ¿ya? Otro consejo, idealmente tienen que ser títulos cortos, concisos, ¿ya? Ojalá usan número, han visto que las revistas usan harto número para hacer titulares, ¿ya? Esto hay que emularlo. 7 maneras de adelgazar en verano, ¿ya? 15 formas de saber si tu ex revisa tu Facebook, por decir algo. Todas esas cosas hacen como que llaman la atención. El número siempre ayuda, lo hace más interesante, ¿ya? Funcionamos así. Usa adjetivos interesantes, hay que ser llamativo, hay que llamar la atención, y por supuesto usar palabras negativas. De repente, no sé si han visto por ahí cuando van navegando en su Facebook y sale un anuncio que nos hace como detenernos, porque psicológicamente cuando nos dicen que no hagamos algo, nosotros prendemos la antena. Entonces, por ahí un título que se me ocurre es: si no estás haciendo esto, estás perdiendo dinero. Cuando vemos eso, estoy perdiendo dinero, ¿ah? Es como un concepto negativo. Cuando no queremos perder dinero, entonces eso prende la alarma y llama nuestra atención. Vamos a hacer un ejemplo práctico de cómo no hacer y cómo sí hacer un título atractivo en Google, por ejemplo. Pensemos que queremos vender una casa, ¿ya? Queremos vender una casa, y el primer título que ocurre aquí, digamos, o que sale a la luz, sería poner esto: ¿cómo vender una casa? Ahora, está bien, ya tiene la palabra clave, ya está, implica más o menos, está tratando de hacer entender de que me lo va a enseñar, pero de atractivo no tiene mucho. Ahora, si utilizamos, por ejemplo, este algoritmo que le hablaba yo, esta fórmula para hacer los títulos atractivos, podríamos hacer algo como esto, ¿ya? Un título B o versión 2, en donde se dice: ¿cómo puedes vender tu casa casi sin esfuerzo en menos de 24 horas? ¿Cuál es más atractivo? A mi juicio, evidentemente, el segundo por sobre el primero, ¿ya? Y si es más atractivo el segundo por sobre el primero, es muy probable que se lleve más clic a la hora de generar, ¿cierto?, esas impresiones en Google por sobre otro título que es menos atractivo. Entonces, hay que intentar llamar la atención, ¿ya? Otro punto importante son las palabras clave, ¿ya? Cuando tenemos una página web, ¿ya?, lo primero que ponemos es texto o imágenes, ¿ya? Ese texto, o más bien, las primeras 100 palabras de ese texto, tiene que sí o sí tener palabras claves que sean interesantes para nosotros, ¿ya? Si somos dentistas, ¿cierto?, y trabajamos en Chillán, dentista en Chillán tiene que ir metido ahí dentro de los 100 palabras claves para que, ¿cierto?, tenga este peso específico en términos de cómo ranquea Google, ¿cierto?, y por ahí, producto de esta estrategia, nos ponga primero por sobre otras páginas web que a lo mejor no tienen la palabra clave dentro de las 100 primeras palabras del texto del sitio web.
Otro punto importante, hacer interlinking. ¿Qué es interlinking? Es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una página web y ponemos un link, ¿ya?, con un texto, ¿ya?, en nuestra página para que los usuarios visiten otra sección de nuestra página web, ¿ya? En líneas generales, una empresa que hace muy bien esto es Wikipedia. Si se fijan acá, tenemos, digamos, un contenido, ¿ya?, y todo esto, todas estas palabras, digamos, de color azul que ven, ¿ya?, son enlaces. O sea, si yo hago clic acá, me voy a ir a Europa y me van a hablar idealmente, ¿cierto?, de la historia de Europa, etcétera. Si yo hago clic acá, me van a hablar de el Imperio Otomano, no sé qué será, pero me van a hablar de eso. Y si se fijan acá, lo que está haciendo principalmente Wikipedia es poner enlaces de su contenido para que, por ejemplo, cuando esté leyendo algo, pueda seguir revisando más contenido en la página web, ¿ya? Y además pone palabras clave, ¿cierto?, en esos enlaces. Entonces, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Si tenemos un home y vendemos zapatos, por ejemplo, y llegamos al home donde hay zapatos para niños, idealmente podríamos dirigir, ¿cierto?, a esos clientes a los zapatos de niños con un enlace que diga zapatos de niños, cosa que cuando hagan clic lleguen, por ejemplo, después a la sección de zapatos de niños en ese caso, ¿ya? Interlinking, uno de los, digamos, mejores ejemplos es Wikipedia, ¿ya? ¿Y qué efecto se genera con esto? Es que estás mucho tiempo en la página, ¿ya? Y cuando estás tú mucho tiempo consumiendo contenido de una página, eso Google y su algoritmo lo valora, pero de sobremanera, ¿ya? Y, ¿cierto?, lo sabe graficar después en los resultados y en los rankings de búsqueda, ¿ya? Si se fijan acá, voy a retroceder un poquito para hacer el ejemplo. La palabra clave que está linkeada, la palabra clave que está linkeada, ¿ya?, que sería, en este caso, lo que estoy enseñando aquí, 11 de noviembre, el texto, el nombre del enlace, ¿ya?, se conoce como anchor text. El anchor text o el texto ancla tiene que tener la palabra clave que nos interesa posicionar en la página de llegada o landing page de donde vamos a hacer clic, ¿ya? Ese otro ejemplo, ya otro tip que les puedo dar para mejorar su posicionamiento orgánico, que cuando generen un enlace, que el código más o menos que se ve aquí en una página web, tenga un texto, y ese texto idealmente tenga la palabra clave que nos interese posicionar. ¿Bien? Dentro de la lógica de los links internos tenemos que asegurarnos que el anchor text igual sea natural, porque a día de hoy si uno pone, por ejemplo, 50 veces la palabra clave sin ningún tipo de variación, más que un favor ahí, te está haciendo un tremendo problema, porque hoy en día Google puede penalizarte por hacer lo que se conoce en el rubro como keyword stuffing, que es acumular palabras clave para generar este efecto, pero a la larga hoy día el algoritmo es tan inteligente de que detecta eso y al final nos termina, digamos, penalizando más que premiando, y no es la idea. ¿Bien? Ahora, en términos de enlace, cuando tenemos un enlace interno, que es, por ejemplo, una página web que deriva a una sección de su propia página web, acá tenemos ejemplo.com, que deriva a ejemplo.com página A, pero estamos en el mismo dominio, ese link tiene mucho menos valor que un link externo, que sería una página web con una dirección distinta, por ejemplo, de test.com, y que envía un enlace, ¿cierto?, a la página ejemplo.com. O sea, lo que quiero decir con esto es que tiene mucha más ponderación y mucho más peso un enlace que viene de fuera de mi página web que un enlace que viene de dentro. ¿Bien? Otro punto importante al 2020, ¿ya?, es tener una página web que tenga un certificado SSL, que nos permite resguardar, ¿cierto?, de que nuestros visitantes no van a, por ejemplo, sufrir de algún tipo de robo de identidad o robo de información relevante para ellos, producto de que la página está, digamos, asegurada con esto que se conoce como el HTTPS. Cuando tiene una S, significa que esa página web tiene instalado un certificado digital que lo que va a permitir principalmente es que esa página sea segura de navegar. Y si no es segura, ¿qué creen ustedes que va a pasar con los rankings? Se van a ir, ¿cierto?, al segundo, tercer, cuarto lugar, digamos, o página, y no nos va a visitar nadie. Entonces, hoy día, muy importante, a día de hoy, ¿cierto?, que la página web tenga un certificado de seguridad SSL. Otros consejos: la estructura URL tenemos que cuidarla. ¿Qué es la estructura URL? Es la dirección de la página. Por ejemplo, pensemos en emol.com, que es este diario, ¿cierto?, que todos conocemos, chileno, y cuando visitamos la sección económica sale emol.com/económico,
¿ya? A eso se le conoce como la estructura URL. Idealmente, esos textos que aparecen en la estructura tienen que tener palabras claves, tienen que ser cortos, las palabras se tienen que separar idealmente en guión para que podamos, ¿cierto?, poder leerlas de manera eficiente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Todos esos elementos sí son importantes. O sea, tendríamos que idealmente utilizar caracteres, ¿cierto?, legibles, y no caracteres un poco que son ilegibles, como por ejemplo los porcentajes y toda la simbología matemática que por ahí no sabemos leer del todo. ¿Bien? Utiliza en todas las páginas una estructura de etiquetas como si fuese un libro lo que estamos haciendo. Un libro tiene un título, ese sería el título de la página, ¿ya? Ahí debería ir la palabra clave principal. Después tenemos las etiquetas, que serían etiquetas H, ¿cierto? Que serían, por ejemplo, los capítulos de ese libro, y probablemente subcapítulos también de ese capítulo, que serían, en este caso, la etiqueta H3. Y ahí deberíamos poner, lógicamente, palabras claves que sean interesantes y que tengan un alto volumen de búsqueda. Otro tema importante a la hora de diseñar nuestras páginas web para que se posicionen bien en Google es tener el resguardo de que nuestras imágenes primero sean livianas, ¿ya? Que no pesen mucho, y lo otro es que cuando nosotros pongamos una imagen en nuestra página web, ¿ya?, esa imagen tiene que tener una palabra clave asociada, ¿ya? Y eso iría en el atributo de la imagen que se conoce como el atributo de título y el atributo de texto alternativo. Todas las imágenes que subamos idealmente deberían tener una palabra clave, ¿cierto?, por imagen que intentamos desear posicionar en Google, ¿ya? Estas imágenes también no pueden ser muy pesadas, ya que hay que hacer un juego entre lo estético y también con el tema de la usabilidad, ¿cierto?, para el usuario. Sabemos que la velocidad es importante, por lo tanto, si nosotros cargamos con muchas imágenes y estas imágenes tienen mucha resolución y son muy pesadas, va a repercutir, ¿cierto?, en lo que es los tiempos de carga de la página, y sabemos que eso no es bueno. Por lo tanto, otro consejo muy importante: compriman las imágenes en formatos, digamos, modernos, que permitan una buena resolución, pero también que esas imágenes sean muy rápidas a la hora de cargar, o sea, que sean livianas. Otro tip importante: utiliza citas. Idealmente, si vamos a utilizar citas, a mí me gusta utilizar por lo menos citas académicas. Si vamos a citar a alguien y vamos a tirar un enlace a esa persona, citemos a alguien que, digamos, que tenga el peso, ¿cierto?, y la autoridad para poder dar una definición de algo, y no cualquier persona que tiene una página web. Por tanto, acá, por ejemplo, las citas de universidades, ¿cierto?, de páginas académicas o de repositorios muy técnicos, es de donde deberíamos extraer esa información y poder citarla, ¿cierto?, para generar contenido de valor para el usuario. Otra cosa importante: hay que ser, digamos, amigable con la persona que está tratando de aprender o leer algo, y en ese sentido no podemos, no podemos darle una página con mucho texto. Tratemos de usar infografía, esquema, y explicar las cosas de la manera más gráfica posible, porque así ciertamente el usuario lo va a saber valorar. Por otro lado, utilizar videos también es muy, muy relevante, ¿ya? Hoy en día el segundo buscador más utilizado después de Google es YouTube, que ya es de Google, o sea, en realidad es como un poco lo mismo, ¿ya? Y estamos migrando, y esto es un juicio más bien personal, estamos migrando de aprender, como se hacía antes, hace 10 o 15 años, aprender cosas desde el navegador, a migrar al canal canal de YouTube, y es ahí donde estamos aprendiendo a hacer cosas hoy día. Entonces, todo lo que tenga que ver con contenido de, por ejemplo, palabras clave informacionales que hablábamos, probablemente se vayan a migrar a páginas web que manejen contenido de video, porque cuando queremos aprender algo es mucho más práctico verlo, escucharlo, que leerlo, por ejemplo. Para ir terminando, unas estrategias que nos permiten definir, por ejemplo, palabras clave con alto volumen de búsqueda, y bueno, para esto utilizamos lo que se conoce como el índice semántico de Google. Lo vamos a ver en el navegador, pero acá en las láminas se muestra un poquito que tiene que ver con insertar un asterisco, ya sea después o antes de la consulta, para poder ver, ¿cierto?, cuáles son las palabras claves más buscadas por ese término. Lo vamos a hacer práctico esto, en todo caso, para que no se preocupen, lo vamos a ver terminada la presentación. Los últimos consejos: planifica. Cuando vamos a hacer una página web tenemos que planificar el contenido, su etiqueta, las imágenes, las estructuras. No es llegar y hacer una página web, sino que hay que ponderar muchos aspectos, como estos que revisamos y otros más, ¿ya?, para poder, ¿cierto?, tener una página que por un lado
cumpla con las intenciones, ¿cierto?, de resolver alguna problemática a los usuarios, y por otro lado, para que Google la considere como una página relevante en términos de el algoritmo y el ranking que ese algoritmo genera. ¿Cómo planificar sin gastar un peso? Les voy a proponer también una herramienta que nos va a permitir hacer una planificación de palabras clave, identificar palabras clave relevantes, para poder, ¿cierto?, por ejemplo, ponerla en nuestro contenido y asegurar de que vamos a tener una buena estrategia de posicionamiento SEO y, ¿cierto?, derivado de eso, un buen resultado en los rankings de búsqueda, ¿ya? Ahora vamos, para ir terminando, vamos a ver estas dos últimas láminas en la práctica de qué se tratan. Entonces, lo primero que les decía yo, ¿cierto?, era utilizar el LSI de Google, y esto se hace de una manera muy, muy simple. Les voy a pedir, eso sí, que me confirmen que se les está viendo en este minuto Google. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, ¿cómo esta cosa de el LSI? ¿Ya? Google es, digamos, la fuente de la búsqueda. Sabemos que Google es la página que revisa el contenido, lo indexa y lo rankea. Ya esto lo vimos en el inicio de la clase. Entonces, tiene por ahí un algoritmo muy importante. Vamos a o pensemos en abogado. Abogado, ¿ya? Si nosotros tenemos o identificamos que abogado es nuestra palabra clave central, ¿ya?, y queremos hacer una planificación con esta palabra clave, lo que podemos hacer es consultar directamente a Google poniendo un asterisco aquí, y ya Google lo que nos va a hacer es mostrar en términos de volúmenes cuáles son las palabras clave relacionadas con esto, ¿ya?, más buscadas en Google Chile para este caso, ¿ya? Entonces, cuando ponemos la palabra clave abogado y le ponemos el asterisco, Google nos dice que abogado de familia tiene mensualmente en Google Chile 3.600 búsquedas, estimado, ¿ya? Abogado laborista tiene por ahí lo mismo casi, abogado penalista 1.600. Ahí vamos anotando, ¿cierto? Y sin gastar un peso, vamos viendo obviamente las palabras claves que tienen más volumen, porque esas son las que nos van a entregar mucho más tráfico, ¿bien? Lo mismo lo podemos hacer en el orden inverso, poniendo el asterisco atrás, y acá vemos que, por ejemplo, Día del Abogado tiene generalmente 1.900 búsquedas, por lo menos este mes, porque debe haber sido probablemente este mes o antes el Día del Abogado, supongo, porque está ahí con harta búsqueda, ¿ya? El Abogado del Diablo, 2.400 búsquedas. Feliz Día del Abogado, parece que sí, parece que sí. Antecedente de abogado, Día Internacional de Abogado, qué sé yo. Entonces, acá lo que podemos hacer es planificar palabras claves que vamos a insertar después en nuestra etiqueta, que tengan el mayor volumen idealmente de búsqueda, ¿ya? Porque eso es lo que nos va a generar tráfico, no requiere mayor explicación, ¿ya? Y por último, ¿ya? Nos podemos ir aquí abajo, y Google nos va a mostrar también en la búsqueda relacionada, gracias a su algoritmo, cuáles son las otras consultas similares, ¿ya?, a las que realizamos en una primera instancia, que nos podrían interesar, incluir, por ejemplo, en nuestro contenido, en nuestra etiquetaje, en nuestros títulos, etc. ¿Bien? Y para ir cerrando, para ya planificar, por ejemplo, de manera un poquito más profesional, este software, ya que se llama Ubersuggest, nos permite hacer una planificación de palabras clave bien interesante, ¿ya? Podemos poner, por ejemplo, mi propia URL, acá, y nos va a mostrar cuánto tráfico llevo a mi sitio web, cuáles son las palabras claves, por ejemplo, que tengo posicionadas, y en qué lugar están posicionadas esas palabras claves. Y aquí podemos esperar un poquito también a la competencia, ver cómo andan ellos, revisar su estrategia, etc. Entonces, bueno, mi negocio es bien de nicho, entonces no tengo mucha búsqueda que digamos, ¿ya? Pero sí tengo 308 palabras clave en la web posicionadas, ¿ya? Me cuenta cierta cantidad de enlaces también, y el tráfico orgánico que se genera mensualmente, ¿ya? Me muestran las páginas, digamos, con mayor tráfico, y también me muestra una estadística de la palabra clave, ya que tengo posicionada, el volumen que se busca esa palabra clave en Chile o en otros países, y la posición que tengo a nivel nacional de esa palabra clave, ¿cierto? Y además de las visitas estimadas que se me generan mensualmente. Entonces, acá podemos ir viendo, por ejemplo, que agencia SEO es una palabra, ¿cierto?, que yo tengo posicionada por lo menos en mi negocio, ¿ya? Es una palabra clave que tiene un buen valor, digamos, en términos, las empresas están pagando por aparecer ahí, pero yo estoy apareciendo orgánicamente, y si hacemos el ejercicio, por ejemplo, de buscarla, ¿ya? Agencia SEO acá, chuta, no me copió. Es SEO agencia, ya, la voy a escribir, ¿no? Deberíamos estar por lo menos dentro de los top 10.
Ya, esto no vale porque sabemos que esto es anuncio, ¿cierto? Y para la clave, bueno, tenemos acá a nivel nacional aparecen casi todas, bueno, ahí estaría mi agencia en Google Maps, aquí aparezco con la ficha de Google My Business, y aquí aparecemos, bueno, bueno, aparecemos cuarto acá, esta sería la página web para palabra clave SEO agencia, y además aparecemos en la misma página en un estudio que se hizo de las mejores agencias de posicionamiento SEO del 2020, lo hizo una revista bien prestigiosa, digamos, a nivel nacional e internacional, que es Marketing for E-Commerce, y aparecemos acá, ¿ah? ¿Qué les parece dentro de esas 20 empresas de, digamos, mejor gestión en términos de este servicio? ¿Ah? Y obviamente cuando hacemos clic, por ejemplo, aquí yo hice clic en agencia SEO, y la landing page no es mi inicio, o sea, yo no llego a inicio de la página acá, sino que llegan directamente a ver, ¿cierto?, la sección de agencia SEO para ver más o menos y contratar el servicio, ya que algo que habíamos hablado, ¿cierto?, anteriormente. Bien, muchachos, creo que estamos en el tiempo, de hecho estamos un poquito pasaditos.